adecuadas a la inmediatez que se necesita, al igual que sí ha dado un respiro, ha dado un alivio de muy corto plazo, pero en realidad esto nos deja una lección de que debemos de seguir el proceso presupuestario y que las asignaciones presupuestarias se adecúen a las necesidades reales de la población, porque nos ha agarrado con los brazos cruzados, prácticamente no hay respiradores. Si en Japón hay apenas 220,000 respiradores para una población de 100 millones de personas, no digamos acá. O sea, la crisis puede ser peor y podemos enfrentar una crisis humanitaria, pero el gobierno ha respondido bien en el corto plazo. Ahora, hay sectores que exigen más beneficios, hay que priorizar a dónde está. El mayor impacto está en el autoempleado, en el informal, y esta gente hay que ponerle efectivo en la mano. Por productos financieros no va a llegar al informal, al autoempleado, porque ellos ni siquiera, la mayoría no están legalizados. Entonces hay que buscar los mecanismos de asistencia directa a estos sectores para no llegar a una explosión social y a una crisis humanitaria. ¿Cuánto tiempo podrá soportar la economía informal y los pequeños productores, los pequeños empresarios? Es que no quiero ser amarillista. Es difícil. Las medidas de contención de la pandemia con los cercos epidemiológicos han sido muy efectivos. Bueno, con excepción de Puerto Cortés. ¿Y cuánto tiempo puede sostenerse la economía? Créame que no creo que soportemos mucho. ¿Y qué significa no soportar mucho? Significa que las empresas van a empezar a un proceso de despidos masivos para poder recortar costos a pesar de los alivios crediticios y tributarios y otros beneficios que pueden surgir en forma colateral. Entonces, lo vamos a ir viendo paulatinamente y por sectores. Los grandes, los medianos, los pequeños y los autoempleados. O sea, obviamente los más débiles son los que van a sufrir más los embates de esta crisis. Ahora, licenciado, esto es un impacto mundial, ¿no? Economía, grandes potencias también están apuntando a una crisis, a una recesión económica de grandes magnitudes, inclusive superando la que se dio en el 2008. Totalmente. Y según los expertos, los efectos de la crisis actual, que le llaman corona crack, no le dicen corona crisis, van a ser muy similares a lo de la crisis financiera, que tuvo otros orígenes. Entonces, las economías del mundo todavía son observadoras y están creando grandes paquetes de medidas para contrarrestar, uno, los efectos directos sobre los ingresos de las personas y dos, los efectos directos sobre la parte operativa y la parte empresarial, en el tema de alivios crediticios igual que en Honduras, en el tema de no cortar las cadenas de suministros y que la economía siga reactivándose. Y créanme, son trillones de dólares. En Estados Unidos son 2 trillones el paquete de ayuda. Y ahorita Japón anoche aprobó un paquete de $1 trillón para reactivación económica. Sí, y en el otro tema es la desaceleración que puede haber en cuanto el empira ante el dólar. Las presiones en el mercado cambiario sobre el tipo de cambio van a ser grandes. Es previsible que si cae la remesa, o sea, el ingreso de divisas por remesa y cae el ingreso de divisas por exportaciones por el lado de la maquila, que está paralizada y no sabemos cuánto tiempo más va a durar debido a que San Pedro Sula es el foco de la pandemia, es el que está más generando más casos, es previsible que va a haber una presión sobre el tipo de cambio. Podríamos enfrentar inflación. Acá hay que acordarse que el mercado cambiario está manejado en 60% por la banca privada. Hay que tener mucho cuidado. Entonces el control del Banco Central ahí se ve limitado, por lo que hay que tener un poco de precaución con el uso de las reservas internacionales actuales debido a la caída de la entrada de divisas por estos medios, exportaciones y remesas. Hay que tener mucho cuidado.